Estás escuchando AfectoCast, un podcast de memetes y mimitos, presentado por Policía del Afecto. Oye, no sé si te has parado a pensar, cuando la gente escuche esto, probablemente ya se sepan los resultados de las elecciones americanas, ¿no? Pues es verdad. Bueno, que igual la cosa se alarga por el tema del voto por correo y eso. Ya, Trump ha dicho que no va a aceptar la derrota, ¿no? Si pierde, que o gana o gana. Sí, literal, que si pierdes un amaño. O sea, el tío con sus santas narices, o gana él o no gana nadie. Joder. Van a ser unas semanas intensas las próximas, yo creo. Oye, ¿tú quién crees que va a ganar? Yo creo que y espero que gane Biden, la verdad. ¿Sí? Pues sí. Yo creo que voy a decir que va a ganar Trump. Porque la última vez ya pequé de inocente y dije que era imposible y tal. Y mira lo que pasó. La verdad es que fue una noche curiosa esa, ¿eh? La de las elecciones de 2016. Joder, ya ves. Yo estuve, no sé si tú estuviste, pero yo estuve en el City. Sí estuve. Que recuerdo que el día siguiente era fiesta en Madrid, ¿no? Era la Almudena, creo. Y bueno, a lo tonto nos pillamos, ¿te acuerdas? Nos pillamos una cogorza allí, de que flipas. Sí. Yo llegué a casa Mítico. borracho, estaban mis compañeros de piso que ya habían dado los resultados finales, sumidos en la más absoluta miseria. Álvaro, esto no puede ser, madre mía. Y yo recuerdo que literal lo único que dije fue: no os preocupéis, que mañana seguro que esto se arregla. Me fui a dormir con mi optimismo etílico y bueno, la mañana siguiente pues nada, la resaca. Al día siguiente, doble hostia. Sí. Bueno, vamos a ponernos serios, ¿no? Sí, porque bueno, en este capítulo vamos a meternos de lleno en todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y también de eso, vamos a hablar de política, de memes, de 4chan. Sí, la verdad es que creo que ha quedado un episodio bastante interesante, ¿no? Como para sentarte ahí una hora y simplemente acompañarnos en esta pequeña historia ilustrada del trumpismo que hemos hecho. Antes de empezar, me gustaría agradecer a varias personas que nos han ayudado en el proceso de investigar, de pensar y de montar este capítulo. Gracias en primer lugar a la profesora Vanessa Arozamena por su amabilidad y también por su disposición a respondernos a todas las preguntas que le hicimos sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Gracias también a nuestros amigos memeros americanos, a Drunk Political Compass, a The Philosopher's Meme y a Jebal Kings por acceder a hablar con nosotros sobre la actual situación de la memesfera americana. Y por último, un especial gracias a Alejandro López Pajares, el admin de la Policía del Afecto, que también nos ha ayudado con el trabajo de preparación de las entrevistas. Un abrazo a todos y mucho afecto. Aquí comienza AfectoCast. Historia ilustrada del trumpismo en 3 actos. Parte primera. Desencanto. Lo que vemos actualmente en Estados Unidos es un desencanto por la política que empezó hace ya mucho tiempo. No solo hace 4 años ni hace 8. De un tiempo a esta parte, los americanos han perdido totalmente la confianza en sus representantes. No es solo que les acusen de no defender sus intereses. La imagen del político de Washington se ha ido viciando en las últimas décadas a causa de escándalos, reproches y un nepotismo evidente a la hora de elegir a los candidatos presidenciales, que ha terminado por convertirse en la gota que colma el vaso para una ciudadanía ya de por sí escéptica con las políticas federales. Todo este rencor se centra principalmente en torno a 2 familias que han sido acusadas de convertir la política americana en su particular patio de recreo: los Clinton y los Bush. Entre estas 2 familias han acumulado cerca de un 50% de las candidaturas a la presidencia desde 1990, gobernando entre ambas hasta un total de 20 de los últimos 30 años. A los Bush se les acusa de incompetentes, de alcohólicos, de ser una vergüenza para el país, mientras que los Clinton son esa pareja fría, calculadora y capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el poder. Como se puede ver en la serie House of Cards, en la que el personaje de Frank Underwood, un político sureño llegado a Washington con su ambiciosa mujer Claire, está
claramente inspirado en Bill Clinton, el jovencísimo gobernador de Arkansas que llegó a la presidencia sin apenas experiencia en política nacional en el año 1993. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. Además de toda la polémica en torno a la endogamia, el enfado de los estadounidenses ha crecido aún más si cabe al ver cómo su clase política era incapaz de atajar los graves problemas de desigualdad que sufre el país. Desde 1980, Estados Unidos lleva sumido en un proceso de reconversión industrial en el que ha habido ganadores y perdedores. Los ganadores claramente están en California, en Nueva York y en Houston. Son las industrias de energía fósiles, las grandes farmacéuticas y las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Todos estos sectores se han visto beneficiados por las políticas económicas de las últimas décadas. Los que se han quedado por el camino, los perdedores en esta partida, que es el postfordismo, han sido claramente las industrias siderúrgicas del Medio Oeste, principalmente la del automóvil. En los Estados Unidos del cinturón industrial del país, hace tiempo que empresas como General Motors han cerrado sus fábricas. Ciudades como Detroit, Indianápolis y Cincinnati van apagándose en un lento proceso de descomposición. Con este caldo de cultivo han sido cada vez más las voces que en los últimos años han llamado a una rebelión de la clase media contra el establishment de Washington y Wall Street. Los primeros que llegaron a conectar con el malestar de la sociedad americana fueron los neoconservadores del Tea Party, con Sarah Palin y Dick Armey a la cabeza, que llamaban a una refundación del sistema de taxación nacional sin contar con los principales líderes del Partido Republicano, a los que despreciaban tildándolos de tibios en materia económica. Desde entonces, la retórica confrontativa entre Wall Street y Main Street se ha convertido en un tema recurrente en los debates electorales. Existe en ambos partidos una división en aumento, entre una facción moderada con un lenguaje político más conservador y que apela al consenso en los grandes temas como la economía, la sanidad y la política internacional, y otra que acusa a esta de haberse convertido en un lastre para el país. En el Partido Demócrata, Bernie Sanders es el máximo exponente de este fenómeno, especialmente entre los universitarios y los jóvenes menores de 30 años, que se ven cada vez más despegados del discurso moderado. Esta nueva generación de americanos será la primera en la historia en no ser más rica que la de sus padres, lastrados en gran medida por el aumento de las deudas y los créditos universitarios y las dificultades para acceder a un seguro médico aceptable. La polarización política del país se aprecia cada vez más en procesos de elecciones primarias interminables y que amenazan con hacer saltar por los aires el sistema bipartidista. Pero, ¿cómo puede explicarse esta implosión en este momento? ¿Por qué no ha ocurrido ya mucho antes? Una posible explicación tiene que ver directamente con el modo en que se distribuye la información en el actual sistema. En el pasado, los grandes medios de comunicación cumplían con una función nacional de construcción de una lógica común. Las redes sociales han roto esto. La lógica ha cambiado y ahora los espacios de concentración del discurso político han dado lugar a microcomunidades donde los usuarios se buscan los unos a los otros y construyen una opinión de forma orgánica y horizontal. Por decirlo en otras palabras, antes el señor fanático y enfadado con el gobierno se veía solo en la conversación de la cena de Navidad con su familia. Ahora no es solo capaz de encontrar en Facebook, Reddit o Twitter a muchos otros que piensan como él, sino que encuentra en ellos una reciprocidad, un interlocutor con el que ampliar y profundizar en sus opiniones, permitiendo con ello la aparición de ideas cada vez más extremistas y descabelladas. La victoria de Donald Trump, un independiente sin ningún tipo de respaldo institucional dentro del Partido Republicano, es el mejor ejemplo de la fragmentación en el voto. Hace 4 años, los republicanos se plantearon hasta el último momento si aceptar la victoria de Trump en las primarias y elegirle como candidato. Figuras históricas del partido como George Bush y John McCain se mostraron públicamente en contra de la retórica racista de Trump. Sin embargo, en el último instante, no se atrevieron a proponer su descalificación de la carrera electoral. Una medida que habría supuesto definitivamente el cisma en el partido. En ese momento ya era tarde, y el secuestro de la política americana, The Trumping of American Politics, como lo bautizó la filósofa Lauren Berlant, ya había comenzado. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss.
I don't even way. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. ¿Por qué nadie hizo nada antes? Probablemente porque nadie fue capaz de calibrar la magnitud de la situación hasta que fue demasiado tarde. El trumpismo fue en sus inicios un movimiento semi-invisible, que cabalgaba entre lo irónico y lo ridículo. Trump parecía solamente un meme, al que muy pocos, incluso el día de las elecciones presidenciales, dieron el crédito de ser algo real. Quizás el error de cálculo estuvo precisamente en subestimar el potencial que Internet y las redes sociales tenían para canalizar un malestar que llevaba creciendo en foros como 4chan y Reddit desde hace años. Quizás, prestando atención a las señales perturbadoras que se venían observando, se podría haber hecho algo más, porque rastreando sus orígenes, el trumpismo se extiende mucho antes del 2016. El Gamergate, la politización de Pepe the Frog y la fundación de la nación del Kekistán son 3 momentos clave para entender todo esto. Gamergate. El peligroso precedente a la elección de Donald Trump en 2016. Como bien apuntó el periodista Matt Lees en su artículo para The Guardian titulado "Lo que el Gamergate debería de habernos enseñado acerca de la derecha alternativa", este movimiento reaccionario que parece que alcanzó su clímax con la victoria de Donald Trump en 2016 no se entiende si no tenemos en cuenta el fuerte movimiento identitario de derechas que se produjo en el mundo de los videojuegos años atrás. El Gamergate fue un movimiento hashtag surgido en el año 2014 y promovido por un sector del mundo de los videojuegos que supuestamente estaba cansado de la politización, tanto de los videojuegos como de los medios de comunicación especializados. Un mantra que repetían a menudo los Gamergaters, así se llamaban, era que el movimiento no iba de odiar a las mujeres y otras minorías, sino de garantizar la integridad del periodismo del mundo de los videojuegos. Nada más lejos de la realidad. La génesis del Gamergate se sitúa en algo tan chusco como una serie de posts acusatorios en Tumblr de la expareja de la desarrolladora de videojuegos Zoe Quinn, conocida por su juego Depression Quest, en los que trataba de vengarse de ella supuestamente exponiendo cómo sus vínculos con diferentes periodistas de Kotaku y demás medios de comunicación del mundo de los videojuegos hayan facilitado que se hablara de su juego. Esto provocó una oleada de acoso y de amenazas de muerte hacia ella y hacia otras figuras prominentes dentro del feminismo videojueguil, como Anita Sarkeesian, Felicia Day o Leigh Alexander, por mostrarse vocales en su apoyo a Quinn y rechazar el movimiento Gamergate. Este movimiento reaccionario contra la prensa de los videojuegos, tildándola de corrupta y tendenciosa, unido al odio hacia todo lo que oliera a liberal de izquierdas, es un precedente claro a lo que ocurrió tiempo después con las infames fake news de Trump y la campaña para desacreditar CNN y otros medios liberales. Algunos de los cabezas de cartel de la alt-right, como Milo Yiannopoulos, periodista en aquel entonces de Breitbart, el medio del ideólogo de Trump, ya se dejaron ver en aquel entonces apoyando este contramovimiento y tratando, bueno, de hecho consiguiéndolo, capitalizarlo para su propio beneficio. El secuestro de la rana Pepe y su apropiación por parte de grupos identitarios de derechas. El creador accidental de Pepe the Frog fue el artista Matt Fury, quien en 2005 creó una serie de cómics llamada Boys Club, que está protagonizada por la famosa rana y otros animales antropomórficos. En el año 2008, una versión bastarda del personaje fue viralizada en el subforo B de 4chan, y esta versión mostraba a Pepe con un bocadillo de texto que decía "Feels Good Man", y fue versionada y recreada multitud de veces por los usuarios de 4chan, Something Awful y los foros de Bodybuilding, un sitio web para fisioculturistas y apasionados del fitness. Pepe the Frog no estuvo vinculado desde un inicio a la derecha alternativa. Era simplemente un meme más de los muchos que estaban saliendo en aquellos años, como Coolface, también conocida como Trollface, o I Know That Feel Guy, también conocido como Wojak. La prueba de esto es que existen tweets, ya borrados por supuesto, de artistas tan poco sospechosas de ser derechistas como Katy Perry o Nicki Minaj, en los que utilizaban con un propósito humorístico el meme de la ranita. Sin embargo, la cultura forera, a veces tan oscura de 4chan y los sitios en los que se popularizó el meme, hacía que cada iteración de este fuera más y más dantesca y problemática.
Con el anuncio de la candidatura para la presidencia de Donald Trump y con todo el jaleo previo del Gamergate, cada versión del meme iba cayendo más y más en el radicalismo de derechas y este matrimonio se consumó cuando el propio Donald Trump, entonces candidato, utilizó una versión pepeizada de sí mismo para un tuit que publicó durante la campaña electoral de 2015. Desde ese momento ya no había marcha atrás. La derecha se había apropiado efectivamente de la ranita. La República de Kekistán. Una nación irónica. La palabra kek se usaba comúnmente como jerga en los subforos de 4chan de manera intercambiable con LOL. Su origen se encuentra en el juego famoso de rol online World of Warcraft, donde se traducía la palabra LOL como kek cuando un personaje de la Horda intentaba hablar con un personaje de la Alianza. La idea de Kekistán comenzó como un intento más de troleo por parte del subforo Paul de 4chan, en el que intentaron hacer creer a la prensa en la existencia de un estado ficticio llamado Kekistán, que veneraba a la deidad egipcia Kek, que por supuesto es falsa, y que además tenía forma de rana y recordaba en apariencia a la mascota de la alt-right. Se generó muchísimo contenido en torno a esta idea, intentando demostrar el supuesto origen antropológico de la deidad, y una vez más consiguieron llamar la atención de la prensa americana y ganar más minutos de mainstream. La influencia de esta broma fue tal que figuras tan prominentes en estos círculos como el autor de libros de autoayuda Jordan Peterson se apropiaron de la broma divulgando parte de este contenido y hablando en numerosas ocasiones de Pepe the Frog. Tampoco ayudaba el hecho de que la voz del propio Peterson recordara a otra rana famosa, la rana Gustavo. So this is why this thing that I've said to people has become this crazy internet meme, but that's to clean up your room. And which Parte segunda. Histeria. Tras la victoria en las elecciones presidenciales de 2016, la presidencia de Trump, lejos de estabilizar el país, solo ha empeorado las cosas. Estados Unidos es un país que vive desde hace 4 años instalado en un estado de histeria colectiva, donde los medios de comunicación viven enfrentados y se dividen entre los que jalean las intervenciones del presidente y los que se pasan el día intentando refutar cada nuevo mensaje de Trump. Mensajes en los que pone en duda la nacionalidad de Barack Obama, anima a los americanos a tratar el COVID inyectándose gel sanitario o dice que los demócratas tienen una conspiración para asesinar a Joe Biden después de las elecciones y poner a Kamala Harris como presidenta. Desde que la palabra fake news entrara en la política americana con la polémica sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla desde el que ganar la batalla por la comunicación política a nivel nacional, y QAnon e Infowars en los principales aliados de Trump en su particular estrategia de crispación y desinformación sobre la opinión pública. En paralelo a la proliferación de la derecha memética previa a las elecciones de 2016, surgieron una serie de youtubers y divulgadores de derechas que adoptaron e hicieron suyo el mensaje con el objetivo de capitalizar todo este movimiento y hacer de intérpretes de la escena si se quiere. Esos divulgadores, aun teniendo como frente común la victoria política de Donald Trump, tenían orígenes muy diversos y uno muy paradigmático era el del supuesto centrista liberal moderado, desencantado con el establishment político, la corrección política y los social justice warriors. Tiempo después, según iba avanzando la legislatura de Trump, la mayoría de estos centristas se fueron quitando la careta al defender lo indefendible en las no pocas polémicas del presidente, y desdiciéndose de cosas previamente dichas con excusas y argumentos que cada vez requerían más gimnasia mental. Ejemplo de esto serían Tim Pool o Sargon of Akkad, entre otros, siendo el caso de este último el más loco ya que pasó de declararse como un liberal clásico a ir por las listas de UKIP, el partido de ultraderecha y pro-Brexit de Nigel Farage, para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Por otro lado, representando la corriente más ultra e incluso conspiranoica, tenemos a personajes como Richard Spencer, Stefan Molyneux e Infowars. Richard Spencer es un supremacista que defiende la creación de un etnoestado blanco para los estadounidenses y que se debería de realizar una limpieza étnica pacífica para realizar este objetivo. También se atribuye a sí mismo la creación del término alt-right y tanto él como sus seguidores estuvieron en el epicentro de la manifestación racista que ocurrió en Charlottesville
en el año 2017 y en la que se presentaron con antorchas en un intento de emular al Ku Klux Klan. En cualquier caso, su momento más célebre y con el que saltó al mainstream fue con el tortazo que le metió en la cara una antifa en la celebración postelecciones de 2016 mientras le realizaban una entrevista en la que intentaba explicar cómo y por qué no era para nada un nazi y por qué la prensa estaba muy equivocada con ellos. Neo-Nazis don't love me, they kind of hate me actually. KKK, neo-Nazi. Those people don't like me, Are to you be like the honest. hipster version of the neo-Nazi What? movement? It's Pepe's become kind of a symbol. Antes hemos hablado del caso de Sargo Mofakad y de los youtubers supuestamente centristas que finalmente se quitan la careta. El caso de Stéphane Molyneux es más paradigmático si cabe. Stéphane, baneado recientemente tanto de YouTube como de Twitter, es el presentador desde el año 2005 del podcast Freedom in Radio, el que el propio Stéphane llamaba humildemente el show número 1 de filosofía hecho en Internet. El show entremezclaba llamadas de oyentes con presentaciones sobre diversos temas filosóficos, políticos e históricos, con una perspectiva anarcocapitalista, que es, o era mejor dicho, la ideología del propio Molyneux, cuyo mayor exponente filosófico era Ayn Rand, a la que dedicó numerosas presentaciones explicando su obra y pensamiento. Molyneux también tuvo vínculos con grupos, en aquel momento bastante nicho, de activistas por los derechos de los hombres y la llamada Manosfera, un conjunto de blogueros, youtubers e influencers que se dedicaban principalmente a comerle la cabeza a hombres hetero de entre 15 y 30 años, utilizando la metáfora de la píldora roja para hacerles ver la, según ellos, verdadera naturaleza de las mujeres y las relaciones con ellas. Términos como incel, hipergamia, the wall o las arbitrarias clasificaciones de macho alfa y beta nacieron en esta manosfera y fueron tratadas y defendidas con asiduidad en el show de Molyneux. De manera análoga a lo que ocurrió con Sargo Mofakad, la candidatura de Trump para las elecciones de 2016 hizo que este aparentemente convencido anarcocapitalista, quien en numerosas ocasiones se había pronunciado en contra de votar y la democracia representativa, se cambió la chaqueta y dedicó cientos de vídeos y de horas a hacerle campaña a Trump y endiosarle porque, según él, era el candidato del libre mercado. There are some questions. Technology brings us closer together. Win! Finally! God let us win! Win forever. Too much paperwork. Capitaneando Infowars.com tenemos a Alex Jones, probablemente una de las figuras más controvertidas e indescriptibles tanto dentro como fuera de la derecha alternativa. Alex Jones es un teórico de la conspiración que ha construido todo un imperio mediático en torno a la divulgación de fake news, y antes de ser baneado amasaba en torno a 1.000 millones de reproducciones solo en su canal de YouTube. Antes de Pizzagate y de QAnon, Alex Jones ya estaba dando guerra con teorías de la conspiración tan infames como la de que el 11S fue un inside job o que Obama era en realidad un islamista radical que se había infiltrado en el gobierno de Estados Unidos para destruirlo desde dentro. Fue esta actitud hipercrítica con la legislatura de Obama, junto a su influencia en sectores clave del electorado, lo que llamó la atención de Donald Trump, quien concedió una entrevista a Infowars.com en el año 2015 y con quien el propio Jones dice tener una relación de amistad. Su mentira más flagrante, y la que tuvo además consecuencias penales, fue cuando afirmó que el tiroteo escolar de Sandy Hook, perpetrado por Adam Lanza y en el que murieron 28 niños, en realidad había sido un bulo orquestado por el gobierno de los Estados Unidos e interpretado por actores para que el gobierno tuviera así más argumentos para regular las armas de fuego. Los padres de las víctimas denunciaron a Alex Jones y un tribunal falló a favor de estos a final del año 2019, condenando así a Jones a pagar una multa de $100.000 y a emitir una disculpa pública. Actualmente sigue emitiendo su programa en su propia página web y ha recuperado cierta popularidad en parte por sus apariciones en Joe Rogan Experience, uno de los podcasts más escuchados en todo el mundo. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Serious crap. I'm sick of being social engineered. It's not funny. QAnon es una teoría de la conspiración de extrema derecha que sirve de continuación a otra teoría de la conspiración surgida hace unos años, llamada Pizzagate. Quizá os suene. Explicado muy brevemente, QAnon sostiene que una cábala de pedófilos satanistas formada por la élite del Partido Demócrata, celebridades de Hollywood y afiliados está conspirando para echar a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos, para así poder volver al poder y seguir controlando el mundo. Esta teoría de la conspiración sitúa a Trump como un campeón contra la corrupción moral y política de las élites, e incluso fantasea con que llegará un día en el que desatará lo conocido como la tormenta y se producirán arrestos en masa de los integrantes de esta cábala.
El nombre de la teoría viene de una serie de posts en 4chan, una vez más, en la que un usuario anónimo bajo el seudónimo de Q, con supuesto acceso a documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos, comenzó a denunciar esta situación. El resto es historia, y evidentemente ninguna de las predicciones de este grupo de conspiranoicos ha sucedido realmente, aunque sí que es verdad que han intoxicado y radicalizado a un número alarmante de personas en redes sociales, entre ellas nuestro queridísimo Coto Matamoros, lo cual, por otro lado, ha motivado el baneo de múltiples grupos en estas redes sociales. De que no solo es un movimiento muy válido, ¿no?, sino absolutamente necesario, y que creo que va a jugar un papel importantísimo en el cambio del mundo. En el mundo de las redes sociales, no solo los conspiracionistas y fanáticos de Trump están involucrados en estas elecciones. Durante la preparación de este episodio de AfectoCast, tuvimos la oportunidad de hablar con algunas cuentas de memes americanas. Algunas explícitamente comprometidas en el proceso electoral, otras no, pero que de igual manera se han visto afectadas por el clima hostil que hay ahora mismo en Instagram y Twitter. Drunk Political Compass. Drunk es un meme maker de Carolina del Norte, con una cuenta cercana a los 10.000 seguidores. Su especialidad son los memes de diagrama político o political compass, que alcanzan una gran popularidad especialmente en época de elecciones. Definitivamente hay más tensión con Trump como presidente. Los creadores de memes tenemos que cuidar muchísimo más lo que subimos. Y ahora Instagram está colapsando de contenido político. No dan abasto para borrar toda la cantidad de publicaciones ofensivas que están apareciendo. A la pregunta sobre si ha recibido amenazas por mensaje directo, Drunk no duda en respondernos que sí. Entre 20 y 25 veces desde que empecé con mi cuenta en agosto, alguien me ha escrito con mensajes nada amistosos. Es estúpido. Si no te gusta lo que hago, bloquéame o bórrame de tu Instagram. Son solo memes. Drunk no tiene claro qué decir cuando le preguntamos por el futuro del país. No piensa que la confrontación vaya a llevar a una guerra civil, pero habrá protestas. No creo que veamos a América sumida en el caos, pero es seguro que va a tardar un tiempo hasta que volvamos a verla unida. The Philosophers Meme MK24. Andreas Dimaro es de Arizona, y es el creador de una de las cuentas de memes más veteranas en Estados Unidos, The Philosophers Meme, donde lleva subiendo memes sobre filosofía y política desde antes que Trump llegara a la Casa Blanca. El mundo de los memes ha cambiado mucho en estos 4 años. Antes estábamos mucho más unidos, pero desde hace un tiempo nos hemos vuelto más cínicos. Andrea cree que este cinismo cada vez mayor en el humor de Internet refleja el rencor de una generación contra la política. Los meme makers nos hemos hecho mayores en estos 4 años. Nos hemos dado cuenta de que no vamos a conseguir lo que queríamos y que la política no va a resolver nuestros problemas. Preguntando sobre el papel de los memes en el auge de la alt-right, Andreas piensa que la ironía se ha convertido en el caballo de Troya de muchas ideas reaccionarias. El problema con la ironía es que se ha convertido en un arma de desinformación muy poderosa. Desde hace tiempo se están encubriendo cosas bajo la forma de humor que nadie diría abiertamente. Hoy en día es muy fácil esparcir información falsa por internet y generar polémica. Sea como fuere, los meme makers americanos no se resignan a caer en el discurso victimista sobre la toxicidad de las redes. A pesar de todo, internet siempre ha tenido un potencial enorme para generar cambios, nos dice Andrea antes de despedirse. Ahora mismo están teniendo lugar de esta manera, pero puede que en el futuro todo cambie.
Parte tercera. La furia. La última pregunta que nos queda por plantear es: ¿qué va a pasar a partir del martes? El escenario hipotético después de las elecciones es incierto. Después de un verano caliente y lleno de disturbios, hay una calma tensa. Los medios y los propios candidatos han rebajado el tono de las últimas semanas. Se prevé una votación ajustada que puede que se alargue durante varios días, como ya ocurrió en el año 2000. Es probable también que haya disturbios de forma más intensa que hace 4 años. En ese momento ni la izquierda ni la derecha estaban verdaderamente preparadas para recibir los resultados, y la situación de confrontación se fue intensificando después del shock inicial. Esta vez, sin embargo, el clima es aún peor. Grupos de la alt-right han llamado directamente a la movilización después de las elecciones y advierten que no aceptarán una derrota de Donald Trump. El resultado, sea cual sea, va a traer las protestas del lado perdedor. El principal temor ahora mismo, por parte de los demócratas, es que la actual situación de inestabilidad política traiga más represión y más brutalidad policial. Durante todo el verano, la administración Trump ha empleado medidas muy criticadas para acabar con las protestas, y que recuerdan a la de esos regímenes totalitarios que Washington tanto critica. En ciudades como Portland y Kenosha, la policía ha estado llevando a cabo detenciones en caliente, subiendo a manifestantes a vehículos no identificados con ningún dispositivo policial. La situación es especialmente grave en Portland, donde Trump envió a un cuerpo especial formado por agentes de control de fronteras y US Marshals a reprimir la revuelta. La agresividad y contundencia con la que este grupo ha actuado, a menudo sin importar ningún tipo de identificación, ha generado la indignación de la gente de Portland, haciendo incluso que su alcalde, Ted Wheeler, pidiera públicamente que se marcharan. Portland es sin duda ahora mismo el epicentro de las protestas, y la ciudad que acapara más atención mediática después de que la noche del 29 de agosto, Aaron Danielson, un miembro del grupo paramilitar Proud Boys y simpatizante de Trump, resultara muerto tras un enfrentamiento con un grupo de manifestantes. El agresor escapó del lugar de los hechos, pero a las pocas horas apareció en una entrevista para Vice News, identificándose como Michael Ryan Howell, veterano del ejército americano y partidario de Antifa. En el vídeo confirmaba que él había sido el que había agredido a Danielson en legítima defensa, además de autoproclamarse como el iniciador de una guerra civil que pronto se expandiría por todo Estados Unidos. Ray Noel terminó también siendo abatido durante su detención el día siguiente, por presentar oposición a los agentes, según fuentes de la oficina del sheriff del condado de Portland. Ray Noel, según los informes, recibió hasta un total de 40 disparos de bala por parte de la policía. Ninguno de los testigos presentes en el lugar de la detención vieron al sospechoso oponerse a la policía. Tampoco está claro si portaba o no un arma en el momento de los hechos. Desde entonces, la ciudad de Portland vive una calma tensa. Los manifestantes han rebajado el nivel de las protestas y existe un gran nivel de desinformación en torno a lo ocurrido con los detenidos. Mientras tanto, Portland, como el resto del país, mira expectante hacia el primer martes de noviembre, en el que, para bien o para mal, se escribirá otra página en la historia de este desencanto americano. Además de esa pequeña historia ilustrada del trumpismo que os acabamos de presentar hoy, tenemos con nosotros a Vanessa Arozamena, profesora de literatura peninsular en la Universidad Lewis and Clark en Portland, a quien agradecemos que haya podido encontrar unos minutos para hablar con nosotros. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte está relacionada con la actualidad en tu ciudad, porque desde hace tiempo los focos de toda la actualidad mediática en Estados Unidos parecen apuntar un poco hacia allí. ¿Qué está pasando ahora mismo en Portland? Bueno, pues está pasando que aparte de que se nos acercan las elecciones, hay todos los días hay alguna protesta y esto lleva pasando desde el 28 de mayo, creo que fue el día, el Memorial Day, que fue el día que la policía asesinó a George Floyd en Minneapolis. Sí.
La verdad que todo lo que está sucediendo ahora mismo en Portland es susceptible de estar en un periódico, nos llega por algún sitio en redes sociales y, pues como ibas diciendo, después de que empezaron los incidentes a raíz del asesinato de George Floyd, ha habido un grupo de activistas, ¿no? en Portland que han empezado a acampar enfrente del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad. Y a esos activistas se les ha calificado de diferentes maneras, ¿no? De anarquistas, de antifascistas. Por las imágenes que se han visto en televisión que nos han llegado aquí a España, parecen simplemente un grupo de gente que protesta porque está enfadada, que protesta contra la desigualdad racial en Estados Unidos y contra la violencia policial, similar a otros movimientos que había antes, como Occupy Wall Street, ¿no? O en España el 15M. ¿Quiénes son exactamente ese colectivo? ¿Has tenido la oportunidad de estar cerca de ellos o de pasarte por la plaza? Sí, bueno, primero debo reconocer que no he estado tan activa como normalmente. A mí me encanta ir a las manifestaciones, pero para serte sincera, con todo lo del COVID, no me he estado acercando demasiado durante las horas en las que empezaban en serio las protestas. Y en cuanto al grupo que se les califica de antifascistas o de anarquistas, yo creo que en realidad no son un grupo homogéneo, es que hay de todo. Además es que antifascista no es un grupo organizado, ¿no? Cualquier persona que está en contra del fascismo es antifascista. Así como los Proud Boys son un grupo organizado, los Antifa no lo son. No son un grupo con una estructura. Y aparte de eso, es que no solo ha ido esa gente, no solo está yendo esa gente. Cuando vinieron los agentes federales y empezaron a echar gas lacrimógeno y todo, por ejemplo, llegó un grupo de madres, ¿sí? Un grupo de madres y se abrazaron haciendo una barrera entre la gente que estaba protestando y la policía. Y luego a las madres se les unieron los padres, un poco rol de género total, pero llegaron los padres con las maquinitas estas que se utilizan para soplar las hojas, para echar las hojas hacia un lado, porque aparentemente eso pues se desviaba el gas lacrimógeno. Entonces en los medios de comunicación tal vez se ha intentado dar toda esta imagen de estos grupos antifascistas y se les ha intentado mostrar como gente violenta, pero lo que se ve desde dentro no es así. En realidad es un grupo muy heterogéneo de personas. Claro. Al final, un poco lo que estáis sufriendo en Portland es de repente tener todo ese foco mediático que es capaz de poner muchas veces Donald Trump, ¿no? Con toda esa política tan tóxica que él hace. Y bueno, verdaderamente como él también ha utilizado un poco todos sus aparatos, ¿no? Fox News y demás, para generar noticias verdaderamente desconcertantes sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Hace poco llegó un poco incluso a decirse que en Portland lo que había montado era un campamento de adiestramiento militar, ¿no? Anarquista y antifascista. ¿Cómo estáis viviendo en la ciudad el hecho de que Trump os señale públicamente como el foco que hay que erradicar, como una de esas ciudades rebeldes a la que hay que imponer ley y orden? Pues es por una parte, ese tío está loco, y por otra yo creo que hasta con orgullo, ¿no? Como, si esto es lo que no le gusta a Trump, es que algo estamos haciendo bien en esta ciudad. Yo creo que hay un poquito de ese Trump está loco, y si a Trump no le gusta nuestra ciudad, a seguir así. Eso es algo bueno. ¿Tú percibes que en las calles de Portland ahora hay ilusión? ¿La gente siente que hay un cambio que se está generando en la propia ciudad? En mi burbujita sí. O sea, yo con todos los amigos con los que hablo tenemos mucha ilusión, mucha esperanza, que esto va a traer un cambio. Lo que pasa que
yo desde que vivo en Estados Unidos, yo estoy como en esta burbuja del mundo académico donde la gente está súper abierta a todas esas cosas. El otro día se me acercó, por ejemplo, un loco, yo iba tan tranquila en el autobús y me empezó a hablar de cómo la ciudad está fuera de control, con tanta protesta y tal, pero en general lo que más veo en día a día es que la gente sí que está ilusionada y que piensa que va a haber un cambio, y también creo que se está juntando con que llegan las elecciones, y aunque hay miedo tenemos también esperanza de que, bueno, que ojalá cambie todo pronto. ¿Ha cambiado Portland mucho en los últimos tiempos a raíz de todo esto? ¿A raíz de las protestas? Sí, bueno, sí. Portland como ciudad, no. Las protestas están súper localizadas. Como tú has dicho, están en el centro. ¿Cómo se dice en español? La Corte de Justicia, ¿me lo has dicho? El Palacio de Justicia. Sí, vale, pues las protestas en general han estado y están bastante localizadas allí. Hay otras protestas en parques, pues, y en otras zonas de la ciudad, pero están sobre todo allí. Entonces, los cambios que veo, pues cuando ando por mi barrio así, pues sí que veo papeles, pósters pegados, pintadas de Black Lives Matter. Y cerca del Palacio de Justicia, que está en el downtown, en el centro de la ciudad, que también es una zona donde hay muchos edificios de oficina, muchas tiendas, es una zona también muy comercial. Lo que ha cambiado es que muchas tiendas, como toda la tienda de Apple, que sabéis que suelen ser edificios enteros de cristal, sí, por ejemplo, o muchas tiendas que tienen escaparates enteros de cristal, y esos cristales, sí, y esos cristales están rotos y están tapados con tablas, ¿no? Y entonces la gente como, hay gente que dice, qué pena, ¿no? Lo que está el downtown, lo que están sufriendo los negocios, pero bueno, también qué negocio está sufriendo, pues no sé, Apple tampoco me da tanta pena, tampoco se va a morir por esto, ¿no? Y lo bonito que está pasando es que de ahí está saliendo arte, ¿no? Como en esas tablas han pintado murales sobre el movimiento de Black Lives Matter, y eso se quiere llevar en algún momento a una exhibición permanente. Y entonces, sí, pero en mi día a día, pues la ciudad realmente está igual. Que desde fuera igual intentan dar la imagen de ¡ay, qué miedo Portland!, todas esas protestas, pero no ha cambiado tanto. Portland, desde que yo vivo aquí, que llevo 9 años, siempre ha sido una ciudad muy, muy de protesta, entonces tampoco es algo tan diferente a lo que ya pasaba. Bueno, ahora te quería preguntar por un tema un poco más escabroso. Como estaba diciéndote antes, aquí a España nos llegan verdaderamente informaciones muy confusas. No se llega a informar del todo bien de todo lo que está ocurriendo allí. Y bueno, lo que se ha dicho, por ejemplo, con respecto al grupo de Proud Boys, que es este grupo al que has mencionado antes, al que has hecho mención, sí, es que pues hay un grupo militarizado, hay un grupo de fuera de la propia ciudad, un grupo pro-Trump, que viene desde las zonas rurales de Oregón y de Idaho, y que está de alguna manera entrando en medio de la zona de acampada con camionetas, con armas, con subfusiles, para intentar intimidar a las protestas. ¿Es eso así? ¿Tú has visto a esa gente en la ciudad? Sí, me he encontrado con ellos. Hace unas semanas, un sábado por la tarde, ellos tenían permiso para hacer una protesta en un parque más al norte de la ciudad. Y bueno, con esto del confinamiento, pues mi marido y yo solemos salir todos los días a andar un poquito para hacer un poco de actividad física, ¿no? Entonces este sábado por la tarde salimos a pasear por el barrio y de repente una caravana de coches con pro-Trump y nos cruzamos con alguien que también iba caminando en dirección contraria y me hizo un gesto como, oh no, y yo le hice un gesto como, oh no, y de repente había gente, era un día que hacía muy bueno y había
gente sentada en el porche tomando algo y tal, y la gente les empezó a gritar, ¡ah, iros de aquí! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis en nuestra ciudad? ¡Fuera, fuera! Y mi marido también se vino un poco arriba, un poco bajito también, pero empezó a decir, ¡ah, sí, marchaos! Y yo, calla, calla, vámonos de aquí, yo no quiero saber nada de esta gente. Y de repente, yo eso ya no lo vi, pero parece ser que estaba la caravana de coches y otro coche que no pertenecía se les cruzó y les cortó el paso. O sea, que yo decía, no les cortes el paso, déjales que se vayan. Pero la gente en general en la ciudad pues reacciona de una manera muy negativa a estos grupos. Y sí que es cierto que están infiltrando las protestas, porque también anteriormente, durante el verano, iban a hacer una protesta, pero por la autopista en los coches. Y cogieron y algunos se salieron y se fueron al centro, que era donde está toda la protesta. Entonces fueron a enfrentarse a la gente que estaba allí protestando, aunque en teoría no tenían que haber ido allí. Qué fuerte. Sí. Yo te quería preguntar una cosa que creo que se ha solapado un poco con la respuesta que has dado ahora. De hecho, creo que es la misma manifestación a la que te has referido. Sí. Una manifestación que hubo que pasaba por el centro de la acampada y que de hecho hubo una serie de incidentes que acabaron con un fallecido después de un tiroteo. Sí. Y mi pregunta, ya te digo, se solapa un poco con la respuesta que acabas de dar, pero es un poco para que nos cuentes cómo ha cambiado la situación desde entonces, si crees, que imagino que sí, que sí ha escalado la tensión, y cómo está viviendo un poco la ciudad, cómo están respondiendo también los grupos de Antifa a esta situación. Un poco que nos cuentes eso. Sí, bueno, pues lo que pasó es que la protesta esa acabó con un muerto, ¿no? Y, sí. Y al principio no había mucha información. Bueno, sabíamos que el muerto era uno de los que estaba apoyando a Trump allí, ¿no? Y yo decía, bueno, esto ha tenido que ser uno de los amiguitos de Trump también. Yo creo que esto no ha sido ninguna Antifa, no ha sido nadie de los que están siempre protestando, porque hasta que no han venido ellos no ha habido problemas. Y bueno, pues estaba equivocada yo, ¿no? Sí que había sido alguien que estaba protestando por el movimiento de Black Lives Matter. Pero la cosa escaló porque supongo que lo habéis leído o lo habéis escuchado también, que la persona que mató al simpatizante de Trump, Aaron Danielson creo que se llamaba, y sí. Pues la persona que lo mató luego lo encontró la policía, bueno, no la policía, los marshals, que son un cuerpo federal, ¿no? de la justicia. Ajá. Y lo mataron. O sea, ya, la justicia. Sí que llevaba una pistola cuando lo mataron, pero se cree como, bueno, por lo que he leído yo, como que no parece que él estuviera intentando amenazarlos con la pistola, o sea, que lo mataron. En lugar de detenerlo, lo mataron. Sí, como un ajuste de cuentas totalmente. Total, vamos. Sí, o como lo mismo que con George Floyd, ¿no? Pues en lugar de detenerlo por la tontería del billete de $20, pues lo matan. Pues a este también, en lugar de seguir el proceso legal de arrestarlo y que cumpla juzgarlo y que cumpla condena, pues van y lo matan, ¿no? Mientras que a cuántos de estos Proud Boys está matando la policía. Pues a ninguno, ¿no? Claro, es que están de su parte, es totalmente desigual la respuesta. Y bueno, en relación a esto, igual ya nos has contado antes que te llegases a cruzar con la manifestación de Trump. Te quería preguntar si personalmente, aparte de este episodio que nos has contado antes, si has vivido momentos de tensión, de miedo incluso, si ha llegado alguno de estos manifestantes pro-Trump a confrontarte a ti o a alguna persona que conozcas, y un poco cómo has vivido eso pues también. Por suerte no. Sí que
vivo un poco, pero ya desde antes de las protestas, ¿no? Porque aunque Portland en general es una ciudad muy progresiva, pues yo al ser extranjera y al tener un acento y que voy mucho con mi marido, que también es inmigrante, además en su caso es más obvio porque él es de la India, entonces es más oscurito que yo. Entonces sí que, por ejemplo, un día íbamos los dos en el tren y había un hombre con un pantalón corto y tenía un tatuaje de una esvástica y yo estaba como un poco en tensión, ¿no? Entonces, vale, pues te puedo contar ejemplos así, pero en general, por suerte, no he tenido ningún momento en el que haya pasado miedo, un miedo súper real, de alguien me ha amenazado. Puede ser como pues lógicamente ves a alguien con una esvástica y te quedas como, ¿qué es esto? Pero tampoco nos hizo nada, nos vio, no soy yo. Yo antes de fijarme había estado hablando en castellano con mi marido, que también lo habla, y o sea, él no reaccionó. O sea, tampoco... Pues me alegro un montón, porque si además del miedo al virus tienes que tener miedo a que hay nazis por ahí campando, pues imagínate. Bueno, pero aún así, es que me he acordado ahora, igual no está muy relacionado con esto, pero sí que por ahora que os estaba contando lo del tren con el hombre que tenía unas esvásticas, que hace como 2 años o 3 años aquí en Portland sí que hubo un caso en el mismo tren, en el tren que va por aquí, de un hombre racista que se puso a insultar a 2 chicas negras que llevaban un velo, un hijab, y 3 hombres se metieron a defenderlas y el loquito los acuchilló a los 3 y 2 de ellos murieron y el otro sobrevivió. Entonces, claro, yo creo que a raíz de eso, como en el tren siempre ando un poco más asustada, ¿no? Aunque bueno, fue un hecho aislado. Yo no creo que cada vez que me monte en un tren vaya a venir un racista a atacarme, pero eso sí que conmovió mucho a la ciudad. No, sí. Eso fue bastante... La verdad que hay un clima un poco complicado. Pero claro, a la vez eso pasa en Portland, ¿no? Porque igual en otra ciudad el racista ataca a estas dos chicas que van con el hijab y la gente se calla y no pasa nada de que nadie muera, pero como aquí salieron 3 hombres a defenderlas, pues ahí fue cuando reaccionó el otro y los mató. Claro, porque Portland es más progressive, digamos. O sea, Sí, en general sí. Y bueno, ya por último, por cerrar un poco mi parte, sí que te quería preguntar qué piensas que va a ocurrir después del martes, un poco qué pronosticas que va a ocurrir. La verdad que está un poco dividida la cosa, no parece estar muy claro si va a ganar Trump o va a ganar Biden, entonces, bueno, tu opinión también en ese sentido. Sí, mi opinión. Sí. No sé, claro, porque nadie sabe, ¿no? Claro, a ver. No está tan claro. Yo sí que soy optimista, pero claro, también en 2016, que fue la primera vez que voté, pensé que guay, la primera vez que voto íbamos a tener una mujer presidente y ahora también, como yo también creo que va a ganar Biden, pero claro, es de nuevo porque vivo en mi burbujita, ¿no? En mi burbujita de trabajar en una universidad que es súper progresista, de vivir en una ciudad que es súper progresista. Y los sondeos, se dice, sí que parece que le dan como una ligera ventaja a Biden, pero también en 2016 se la daban a Hillary Clinton. Entonces, creo que básicamente tengo esperanza de que gane Trump, pero también tengo un poco de miedo. Y a ver qué pasa. Sin duda es una situación totalmente excepcional y creo que los ojos de la mayoría de nosotros ahora mismo están mirando a Portland y a Estados Unidos, porque a partir de lo que pase el martes puede ser que muchas cosas cambien. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y por habernos dado esta oportunidad para escuchar un poco más a alguien de Portland que nos pueda contar y que nos ha contado lo que está pasando allí, que no es tan difícil, no es tan fácil de ver ahora mismo. Gracias.
Nada, a ti, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues aquí termina otro capítulo de Afectocast, ¿no, Fran? ¿Tú qué tal lo has visto? Pues bastante bien. La verdad que ha merecido la pena meterse un poco en las profundidades de internet para sacar el programa adelante. Y de hecho, vamos, no sé tú cómo lo verás, pero creo que cada uno de estos temas dan para programa propio incluso. Pero bueno, yo qué sé, al final queríamos dar una visión como general de la situación de Estados Unidos y sobre todo también de cara a las elecciones. Yo por mi parte solo espero que si gana Biden, Trump se baje de la burra y que no se líe más la situación, la verdad. Sí, por mi parte, poco más que añadir. Si gana Biden, será un día importante para Estados Unidos. Hay mucha gente en Estados Unidos que el día de la noche electoral de 2016 se fue a la cama llorando y pasaron malos días. Tuvieron literalmente varios días pues deprimidos y en estado de shock por lo que había pasado. Y creo que por esa gente Estados Unidos merece tener otro presidente, porque siempre se habla de Estados Unidos para mal, pero Estados Unidos, si se puede decir que es un país importante y un país grande, es en todo caso por su gente, ¿no? Y por la historia que esa gente ha ido construyendo y no sus políticos. Al final, Estados Unidos es un país con una enorme tradición de movimientos sociales y no merecen esto. Ojalá que estas elecciones sirvan un poco para ayudar a redimir a los estadounidenses y a devolverles esa dignidad que ellos sintieron que perdieron cuando Trump ganó y que llevan tanto tiempo intentando recuperar al final con movimientos como el Me Too, con Black Lives Matter, que al final son eso, un intento de recuperar lo que les quitaron. Yo honestamente creo que va a costar un tiempo, quizá más de una legislatura, eliminar el virus del trumpismo del Partido Republicano y de la sociedad en general, del discurso. Y creo también que aunque gane Biden y todos estemos un poco deseando que gane, se trata al final del mal menor. Y hay que verlo siempre todo con un ojo crítico. Pero bueno, que es un comienzo. Al final, sin duda, eso es muy importante, yo también lo pienso. Porque, bueno, a partir del martes vamos a ser bombardeados otra vez con ese gran relato postelectoral, con esos focos y esas luces que siempre pues rodean a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, tal como nos llega a España. Y en los medios de comunicación se harán análisis, pues eso, al estilo de el votante, si pierde Trump, el votante medio da la espalda a Trump, Estados Unidos se vuelve demócrata otra vez, etcétera, etcétera. Y la realidad es que el miércoles seguirá habiendo un 40%, un 45% de americanos partidarios de Trump y sus ideas. Y es muy importante tener eso en cuenta, porque la realidad está ahí. Y pensar que aunque Trump caiga, no lo va a hacer el resentimiento, pues es un poco irreal. Estamos navegando ahora mismo en un momento de crisis ideológica a nivel mundial, en el que gente como Trump está sacando partido de la imposibilidad de la política real para encontrar soluciones a los problemas que estamos viendo. Entonces, pase lo que pase, no deberíamos caer en la complacencia de los resultados, yo creo. Y nuestro modelo en ningún caso debería ser, yo creo, Estados Unidos. Y esa fiebre de, pues eso, electoralista que ocurre cada 4 años. Al final, nada va a cambiar o pocas cosas van a cambiar en Estados Unidos después del miércoles, como tú dices. Y si nos tuviésemos que fijar en algún sitio, yo creo que como nos deberíamos fijar en otros lugares que están ocurriendo cosas en América Latina, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, donde ahí sí que están pasando cosas
y donde al final los medios de comunicación de nuestro país pues no cuentan la mayoría de las cosas que pasan ahí. Y con esto, amigues, nos vamos a despedir. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la recepción que ha habido tanto en el primer capítulo y esperemos también que en este segundo. Y pase lo que pase, cuidaros mucho y mucho afecto. Un beso.